Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos entonces viviendo un cambio por estos días. Recuerdan que tuvimos a Isabel el pasado jueves, pues hoy tenemos a Camilo con nosotros para seguir hablando de esas cuestiones del alma que nos interesan tanto en el calor del fuego. Así es que bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa dedicado a la familia. Resulta que en el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana se viene adelantando una investigación sobre el sacramento del matrimonio, ¿no? Los retos que tiene en nuestra ciudad de Medellín, pero yo creo que esto ilumina la realidad matrimonial en todo el país y en todos los lugares donde sigue nuestra señal. Así es que vamos a conocer esta investigación, qué luces va dando, cómo piensan los jóvenes, qué sentimiento tienen frente a la posibilidad vocacional del matrimonio, qué miedos y qué temores también suscita de pronto el sacramento, cómo se vislumbra la realidad familiar. Lo vamos a conocer de primera mano con los investigadores que ha invitado precisamente Camilo Gálvez, porque como está trabajando como docente en la Universidad Pontificia Bolivariana, pues lo conoció y quiso compartirlo con nosotros. Así es que Camilo, muchas gracias por los invitados que nos traes hoy al programa y qué interesante realmente el tema. Es muy interesante, Alejandro, muchas gracias, y de hecho gracias también tanto al padre Álvaro, que es magíster y es docente, investigador en la Universidad Pontificia Bolivariana, en el Instituto para el Matrimonio y la Familia, y la profesora Luz Miriam, que también es docente e investigadora del mismo centro de investigación. Estamos haciendo junto con el Instituto de Humanismo Cristiano una investigación muy interesante al respecto del matrimonio, que nos da a conocer un imaginario novedoso que hay en medio de la juventud, cómo ellos quieren apuntarse al reto del matrimonio. Así es lo que va resultando. Sí, y ahora el padre nos va a contar detalles al respecto. Claro. Ya les voy a preguntar, bienvenidos al programa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de que comencemos con el tema, quiero contarles y compartirles a ustedes y a los televidentes que estuvimos visitando a Monseñor Elkin Fernando Álvarez, quien es ahora el secretario de la Conferencia Episcopal de Colombia, preguntándole por el sentimiento que se suscita en la conferencia también cuando se anuncia la visita del viaje apostólico del Papa Francisco a nuestro país. Y bueno, ¿qué es realmente la visita? ¿Para qué viene el Papa Francisco y para qué no viene? También él aclara mucho el tema de las dudas que hay sobre los costos que puede tener la visita del Papa Francisco, que a veces se especula mucho sobre el tema, y tranquiliza en ese sentido. Entonces vamos a escuchar a Monseñor Elkin y entramos con la investigación. ¿Les parece? Aquí está, Monseñor. Bueno, yo tengo que decir que la primera reacción fue de sorpresa, porque aunque se venía hablando de la visita del Papa, pues había algunos acontecimientos que habían hecho poner el tema en un segundo plano y se pensaba que se iba a demorar. Entonces fue una sorpresa y una sorpresa llena de regocijo. El Santo Padre quiere a Colombia, la tiene muy presente, todas las circunstancias que vivimos en la Iglesia y en la sociedad colombiana, de tal manera que esta confirmación de la visita y en un momento tan definitivo para la historia del país, pues creo que ha traído gozo, esperanza y consuelo desde ya a muchas personas. El mensaje que se quiere transmitir, en primer lugar, hay un plural, ¿sí? No es que yo voy a ir a dar el primer paso, no, es Él con nosotros, el Papa con nosotros. No significa desconocimiento de los pasos que Colombia ha dado en toda su historia, sería un poco absurdo desconocer un camino vivido por toda la sociedad colombiana, pero que sí, como en esta nueva etapa nosotros demos un paso junto con el Papa, que viene a compartir con nosotros un tramo de nuestra vida y a trazarnos, digamos, un derrotero en esta nueva etapa de nuestra Colombia. Hemos hablado mucho de que Colombia saldrá de todo este círculo de violencia en cuanto que tengamos la capacidad de construir juntos un nuevo ideal de país. Y para los católicos y para los cristianos
pues lógicamente ese primer paso es con el Papa hacia Cristo. Esto tiene que darnos la connotación pastoral de la visita, no connotación política. La paz que nosotros estamos tratando de construir y de tener firme en nuestro país parte de los ideales del Evangelio, que para nosotros también es la paz verdadera, la paz que Dios nos deja y que es una gracia, y que se construye en el entretejido de relaciones humanas que tienen que pasar por la reconciliación con Dios y entre nosotros. Hasta ahora hay unas iniciativas que se están poniendo en marcha y yo les pediría a todos, los llamaría a todos a estar muy atentos para ver la manera como podemos apoyar. El apoyo fundamental antes que cualquier contribución económica es el de disponernos. Se trata de una preparación espiritual, orar como, pidiéndole a Dios que la visita del Santo Padre realmente la podamos vivir y aprovechar espiritualmente, para unirnos en la iglesia, para tener nueva vitalidad apostólica, para mayor caridad con los pobres, para poder revitalizar nuestra fe, que es la misión de Pedro definitivamente, y del sucesor de Pedro. Entonces, yo quiero llamar a esta primera preparación y a estar atentos a las iniciativas que tengamos para estas cosas. Pero también quisiera, y agradezco la oportunidad que se me da para esto de una manera muy sencilla, como desmontar esa figura de que el gasto por la visita del Papa es una cosa exorbitante. Hay unos medios que han hablado de $2 millones diarios. Eso es impensable. Los papas, y sobre todo el Papa Francisco, tienen un estilo de vida austero. Lo que se trata es de acondicionar unos sitios para que Él pueda estar entre nosotros. Y si todos ponemos nuestro granito de arena para poder hacer estas cosas, pues bienvenido el Papa y bienvenido en la sencillez del pueblo colombiano en medio de nuestras limitaciones y pobrezas, pero con el corazón grande que no nos falta también a los colombianos. El Papa siempre nos trae la palabra del Evangelio de una manera cercana, espontánea, sencilla, de tal manera que podemos esperar de él ese mensaje. Yo creería que él nos viene a llamar como a vivir en una nueva dinámica de evangelización, de acogida. Para él hay unos temas fundamentales: la cultura del encuentro, que es uno de sus centros, el cuidado de la casa común, como lo ha venido proclamando en la Laudato Si. Por eso también estratégicamente se ha pensado en Villavicencio, que es como toda esa mirada hacia la Amazonía, hacia la Orinoquía, porque el Papa pues trabaja mucho esta parte. La reconciliación lógicamente tiene que estar, ¿cierto? Yo insistiría en estos temas que pienso que estarán en el mensaje del Papa, pero también diría que estemos atentos y dispuestos al mensaje que Él nos traiga, porque es la palabra de Dios en la voz del pastor que Él ha elegido y que conduce y que nos señala metas y propósitos y énfasis de la vida cristiana. Pues ahí está, importantes aclaraciones, y ya nos va preparando también Monseñor en lo que debe ser la preparación inicial, ¿no? Primero disposición del corazón, mucha oración, y claro que sí, irá haciendo las actividades urgentes también que se necesitan para tener todo dispuesto en la visita, que ya es muy pronto. Es que parece que fuera mucho tiempo, pero no, septiembre es ya, y yo creo que para la Iglesia también hay que correr en ciertos asuntos y tener todo al día para la visita del Papa. Pero quedamos muy tranquilos con lo que nos va diciendo Monseñor Elkin. Yo creo que Colombia lo va a recibir con los brazos abiertos. Él va a sentir realmente el amor de los colombianos. ¿Están contentos, Padre Álvaro y Luz Miriam, con la visita? Claro, sí, yo estoy muy contento porque recibir al Papa es como la plenitud. Uno se siente como en la plenitud de la Iglesia, del Evangelio, como confirmados en la fe, y eso es una alegría impresionante, sí.
Para nosotros como Instituto del Matrimonio y la Familia es providencial esta visita, o sea, saber que el Papa va a estar de alguna manera ratificando todo aquello sobre lo cual trabajamos, y justamente con la investigación que les venimos a compartir hoy pensamos que el Papa viene con su sabiduría, que es omnipotente, que es muy profunda en este tema justamente de la pareja y de la familia. Todo su mensaje va a ratificar todo lo que hasta el momento nosotros vamos encontrando con nuestra investigación, que es bien importante para la ciudad de Medellín. ¿Qué fue lo que se plantearon inicialmente, Padre Álvaro? ¿Por qué hacer una investigación sobre el matrimonio en estos días, en estos tiempos? ¿Qué era lo que estaban pensando en el instituto y por qué se aventuraron en ese sentido? Sí, Alejandro. Nosotros sentimos en el instituto como que hay una cultura antimatrimonial, como que si los jóvenes ya no quisieran optar por este proyecto de vida, y realmente pensábamos en nuestras conversaciones de investigadores, ¿eso será cierto? Porque como siempre hemos escuchado en el magisterio de la Iglesia y en las homilías y de nuestros obispos, que la familia, el matrimonio y la familia son la célula primera de la sociedad. Entonces, al uno enfrentarse a una cultura, a un imaginario de estos, realmente, por ejemplo, yo personalmente sentía como susto, y yo, ¿esto será cierto? Y entonces, ahora, cuando vamos entrando en la investigación, nos vamos encontrando con una sorpresa, que entonces más adelante... Exacto, todavía no sí. me cuente el más allá, pero yo quiero saber, yo quiero saber es cómo fueron llegando hasta allá. O sea, dijeron, los jóvenes pareciera que no se quieren casar. O sea, es lo que decimos todo el tiempo, la familia está en crisis, el ser humano está en crisis, el matrimonio está en crisis. Y uno, pues, muy importante pues plantearse, pero además investigar si es cierto, claro, porque uno puede terminar afirmando un montón de cosas que solamente las venimos diciendo por oídas y porque todo el mundo lo afirma, pero definitivamente ¿quién se ha puesto a mirar? Miremos en una población de 3 millones o no sé cuántos tiene el área metropolitana, saquemos una muestra y empecemos a preguntarles a ellos a ver qué piensan realmente sobre una realidad concreta como es el matrimonio. Entonces fueron llegando y se plantearon alguna hipótesis inicial, supongo yo, una pregunta siempre acompaña una investigación. ¿Cuál fue la pregunta que se hicieron? Inicialmente, Alejandro, yo creo que la investigación se centró en esa inquietud que el padre expresa claramente, y es saber cuál es la realidad en la ciudad de Medellín frente al sacramento del matrimonio, y ubicar en esas hipótesis nuestro interés fundamental de fortalecer la familia. Y entonces, si no hay interés en el sacramento del matrimonio, ¿cómo la familia se vería afectada y cuál sería nuestra misión ahí? Nos planteamos un interés investigativo en develar las realidades de las familias en relación a las parejas actuales, contemporáneas, qué está pasando en la ciudad de Medellín frente a la decisión del sacramento del matrimonio. Entonces, el interés fundamental de velar esa realidad a partir de las consultas que la investigación inicialmente se pretendió hacer con los jóvenes, con los novios y con las parejas ya que hayan vivido convivido en unión libre, en estado civil de matrimonio, sacramento matrimonio, o el matrimonio civil, que también pues sabemos que se mueve en el contexto. Decidimos entonces hablar con las parejas que ya llevan una experiencia matrimonial de 10 años, cuál es esa percepción de ellos, pero fundamentalmente en los jóvenes y en los novios, cuál es la mirada, el interés o no interés en el sacramento del matrimonio, y explorar ese campo un poco para describir sus impresiones, sus percepciones, los sentidos que le dan al sacramento del matrimonio. Entonces toman una muestra, se hace una muestra de cuántas personas, cuántas parejas. Muy bien. Tomamos 3 categorías, que son jóvenes, o sea, muchachos, digamos, elegimos estos jóvenes que están en 10 y 11, ya para graduarse. Luego jóvenes ya con un noviazgo establecido, y luego ya matrimonios como entre el primer año y el primer lustro, los primeros 10 años. Y la muestra más o menos se mueve entre 100 personas, 100 noviazgos,
100 matrimonios. Por cada población. cada grupo de población, una Por muestra. cada población. grupo poblacional. Sí, pensamos que sea Y bien. tomaron solo la ciudad de Medellín. Solamente Sí, la ciudad, solo de, la ciudad de Medellín. Medellín. Por eso se Sí. llama así, Sacramento del Matrimonio en la ciudad de Medellín. ¿Ya sabemos cuántos habitantes tiene Medellín en el momento? Pero Sí, si uno podríamos- o sea, puntúa- toda el área metropolitana, un poco más de 3,5 millones. Sí. Si 3,5 sumamos en millones. el área metropolitana. Entonces ya con una muestra de unos 100 individuos o parejas por cada uno de los sectores o contextos que elegimos, ya le da a uno una realidad pues muy bien ubicada de lo que es el contexto actual. Y Pero ahí ta- fueron empezando entonces las sorpresas. Porque también depende de dónde se escojan. Ajá. Porque si uno hace la muestra, pero la hace digamos, en sectores muy católicos o cristianos, uno va a encontrar una respuesta así la hace. O sea, la muestra tiene que ser tan independiente como de la creencia, sino que tome realmente una parte de la población total como es para poder llegar a la conclusión. ¿Creen que así está la muestra? Bueno, O sociológicamente hablando, porque Eso, este equipo es interdisciplinario, ¿no? Sí. Sociológicamente hablando, uno podría decir que la ciudad de Medellín se constituye en una ciudad tradicionalmente católica, creyente y todo. Pero las investigaciones datan hoy de que el sistema de creencias ha cambiado, las tradiciones, las costumbres han cambiado. Y el padre ha sido muy enfático, hay como un detrimento de las condiciones de fe, de las prácticas sacramentales. Precisamente eso es parte de las hipótesis con las que arranca esta investigación. Sociológicamente hablando, podríamos decir que no es hoy tanta la fe y las prácticas de fe que se tienen, por ejemplo, en los jóvenes, en las familias, y eso precisamente pretende explorar la investigación. Entonces no podría ser tendencioso ni sesgado pensar que hacerlo en Medellín y hacerlo con jóvenes, por ejemplo, de nuestro colegio de la UPB, podría pensarse que eso inclinaría la balanza a favor del matrimonio como sacramento, porque tendríamos que decirlo aquí, que a pesar de que tengamos esa creencia de que los colegios religiosos, las universidades católicas, todo el mundo tiene una práctica de fe muy fortalecida, encontramos que no es así. La muestra está en todo. Entonces Casi ahí que la muestra está en todos los colegios. Y en todos los exacto. estratos sociales Y en también todos los procuramos estratos, hacerlo. porque esa parte es importante. De hecho, cuando escogimos las parejas como equipo investigador pensamos, ¿incluimos o no las uniones libres, las personas que están en unión libre, incluimos o no los matrimonios, el matrimonio civil? Y decidimos que sí, porque ellos tienen una percepción frente al sacramento del matrimonio, ¿por qué no llegaron a él? Si de pronto todavía no anhelan. Y frente a eso incluso hay muchos mitos. No, nosotros vivimos en unión libre porque nos han dicho que así empezó nuestra vida como pareja, pero si llegamos al matrimonio, nos vamos a la iglesia y nos casamos, se nos daña eso. Ese es un mito Ese que es un tenemos. mito que hay socialmente. Por Es eso muy yo creo fuerte que la ese mito. investigación ha Muy sido fuerte, sí. O los gastos también, ¿no? Son eso y gastos todo lo que se onerosos, dice ¿no? al respecto. Entonces, yo creo que la gracia de la investigación es por esa perspectiva interdisciplinaria y por centrarse en el sacramento del matrimonio sin perder la perspectiva de la familia, comunidad social básica para toda la sociedad. ¿La investigación está terminada o todavía falta? Va en curso. Va en curso. Va en curso. ¿Qué han encontrado, padre? Entonces, ahora sí, Muy cuéntenos. Bueno. Y cuéntenos en la manera en que usted quiera. O sea, podemos hablar del matrimonio, del sacramento del matrimonio como tal, o de las uniones libres, como usted crea que sea el orden en que deba Sí. contarnos. Yo quiero antes de hacer esta intervención decirte que en los colegios que escogimos, por lo que mencionabas ahora, Sí. para que no fuera una investigación sesgada, sino más bien algo muy global y que nos pudiera dar una respuesta pues muy cierta, escogimos colegios de la iglesia y también colegios oficiales. Públicos, sí. Entonces ahí ya Sí. equilibramos mucho el encuentro, lo que hemos encontrado en las encuestas, en las entrevistas. Bueno, realmente yo siento como un gozo poder decir esto. Se le porque nota. es que- Se le nota. no, porque es que una de las motivaciones precisamente era ese, es que hay tanto que se dice sobre el matrimonio, sobre aquello que yo no quiero, que es que ya hay una cultura antimatrimonial. Y entonces uno encontrar un imaginario distinto. Y por eso le decía yo a los Miriam y a Camilo que yo me siento feliz porque es develar eso. Esto hay Es que contarlo. Usted fue- como ir quitando esos velos y decir, mira lo que encontramos.
Usted fue encontrando como un tesoro y usted decía, esto no lo sabía. Y porque, Claro. porque es preocupante. Entonces, si el mito era auténtico de que los jóvenes no querían casarse ni conformar una familia, ¿qué nos va a esperar de aquí a unos años? O sea, esto se acabó. Entonces, cuando uno encuentra esta realidad en los jóvenes, uno dice, uy, bueno, hay esperanza, el asunto va para adelante, ¿no? Sí. Cuéntenos. Entonces, por ejemplo, en las encuestas de los jóvenes, yo cogí un grupo a mirar a ver qué fue lo que ellos respondieron. Las preguntas eran, ¿tú tienes en la mente el proyecto casarte? Y ahí mismo esos muchachos respondían, claro, sí. Entonces, por decirte algo, de 34, que 29 te respondan rotundamente, sí, yo me quiero casar. Eso para mí fue algo pues, muy grande, y que otro diga, yo lo estoy como pensando. Yo digo, pues sí se quiere casar porque lo está pensando, luego la naturaleza empuja y se casa. Claro. Porque yo he tenido como párroco mucha gente que me ha dicho, padre, yo juraba que nunca me iba a parar allá, y mire dónde estoy, es que ya dentro de 20 días me voy a casar. Bueno, de todas maneras, los jóvenes, los novios y los matrimonios van revelando que en la naturaleza humana está inscrito como esa salida al matrimonio, para yo compartir mi vida, para yo como darle sentido a la existencia, darle sentido. Entonces, en la inmensa mayoría de los jóvenes, de los que entrevistamos como en el grupo de novios, ahí mismo sale la respuesta, pero mayoritariamente sí. Pero yo los me quiero entrevistaron casar. sin la novia al lado. No, ese detalle es importante, ¿no? Ese detalle es importante, Sí, Alejandro, sí, porque sí. ya los jóvenes solos en su salón, respondiendo las encuestas, además una encuesta anónima, pues que el muchacho no va a decir yo pongo sí para que me pongan buena nota en religión o en ética, no, era totalmente anónimo, de tal manera que el joven estaba libre de colocar su opinión. Sí. Inclusive algunos hicieron dibujos, porque los pusimos a hacer dibujos con respecto al amor, cuál era el imaginario al respecto del amor y tal. Entonces, en ese aspecto es totalmente imparcial pues la respuesta. Se hacían encuestas y entrevistas. Entrevistas y encuestas. Sí. Las dos. Sí, y también hicimos en una experiencia específica en un colegio un trabajo que llaman grupos focales, donde tratamos de evidenciar esas respuestas que ya habíamos leído con ellos a nivel grupal. Y era muy interesante ver entre ellos de alguna manera confrontación con aquellos que tenían dudas, de decir, es que yo quiero, y eso lo compartíamos con el padre, quiero tener una vida de pareja como la tuvieron mis abuelos y mis padres, porque esos son mi referente, llevan tanto tiempo, y uno se sorprendía ver un joven de 11, lo vivimos nosotros como investigadores, de 11 diciendo, yo quiero tener una vida como mis padres que llevan 10, 12, 15 años de matrimonio, y yo quiero llegar a tener esa experiencia. Para nosotros fue muy novedoso los grupos focales, para verificar si esa información que estábamos leyendo realmente era así, porque nos sorprendíamos, y por eso citamos a uno de los colegios, a grupos donde toda esa plenaria alrededor de la respuesta nos permite hoy estar hablando de un primer avance de resultados de investigación, como le dice el padre, henchidos de la felicidad en términos de que hay esperanza para la sociedad y para la familia, y es que algunas parejas que hoy se están constituyendo como dentro de la relación previa al matrimonio, están soñándose una vida de pareja también duradera. Nosotros partimos de una hipótesis de que nadie lo está haciendo, de que eso está en detrimento, que se está decayendo en eso, básicamente por lo que uno ve someramente, pero hoy vemos esperanza en este grupo poblacional entrevistado, como también tenemos que referir en los matrimonios que vemos el interés de permanecer ahí, pero obviamente hablan de luchas, el matrimonio es una lucha, hay sacrificios, hay momentos de crisis, y eso pues sería tema para otro momento. Hablan de cosas muy interesantes, pero cómo lo han superado, y todo a través de la fe. O sea, ¿qué ilumina la esperanza de las parejas que han permanecido en el matrimonio? El hecho de tener una fe muy clara, muy férrea, que les ha permitido sostenerse a pesar de las crisis. Obviamente todos refieren que no es fácil que sostenerse, pero el matrimonio, el sacramento del matrimonio se inscribe en tener esa luz que ilumina permanentemente dentro del grupo familiar, y es la fe en Dios, un Dios que le da fortaleza a esa vida de pareja. Sí, Alejandro, quiero añadir a esta intervención que yo siempre he estudiado que Dios trabaja con el hombre.
Yo siempre he entendido en todos los magisterios de la iglesia que antropológicamente el hombre busca ser amado, que el hombre busca ser comunidad. Nosotros mismos lo hemos estudiado, de que no somos seres creados para vivir en soledad, sino en comunidad. Y como el matrimonio es una sociedad, es vivir, es eso que vive el hombre y la mujer, una relación interpersonal a desarrollarse, que eso sería otro tema que algún día lo podríamos tratar, porque la gente cree que casarse es pararse allá en un altar, en una iglesia, y ya, y yo ya me casé. Eso entra después un desarrollo que precisamente la iglesia, yo creo que tendríamos que hacer un trabajo ahí pastoral, de hacerle entender a los que se casan que no es solamente llegar ahí, sino que eso empieza un desarrollo en el cual si yo no lo desarrollo, pues entonces se me va a acabar el matrimonio, va a caer en la monotonía, pero si eso lo vamos desarrollando, ¿cierto? Madurando. Yo me he imaginado que el matrimonio es como que la iglesia te entrega un libro y tú no lo puedes llegar a la casa y tirar en el último rincón y no sé dónde está ese libro, sino que vamos a tenernos que poner tú y yo y con nuestros hijos que vengan a mirar eso que es el matrimonio, qué significa. Entonces, antropológicamente podemos decir que Dios trabaja, teológicamente, perdón, Dios trabaja con el hombre. Entonces, en el hombre está ese deseo de ser comunidad, de ser amado, de hacer sociedad, porque todos vamos saliendo siempre a la amistad, a querer estar con los otros. Entonces me llama mucho la atención cómo en estos instrumentos que hemos aplicado, le preguntan a los jóvenes, y respecto al matrimonio, ¿tú qué? Y dicen, no, es que yo quiero ser amado y para siempre. Mire lo que la iglesia siempre predica, un amor eterno. Y estas encuestas cuando las hicimos, las aplicamos, no preparamos a nadie. No, mire, conteste esto. Porque si uno hubiera influenciado, pues obtiene una respuesta. No, mire aquí. Entonces al uno ir leyendo, yo quiero una persona que me acompañe toda la vida, yo no quiero que jueguen conmigo, yo quiero que me amen para siempre, yo quiero a alguien que me respete. Cuando vamos a los novios, entonces dicen, ¿por qué quieres ser novio? Porque yo quiero conocer a esta persona y que al conocerla yo pueda optar en el matrimonio por ella, que yo permanezca. Entonces, no, yo ahí mismo decía, pero si esto es lo que la iglesia predica siempre, qué alegría encontrar en la gente, lo natural, en lo natural, por eso decía como antropológicamente, eso está inscrito en la naturaleza del hombre. Entonces, qué bueno poder decir, miren, aquí está esto, vamos a develar esto. ¿Y qué más cosas han encontrado? Pasó algo muy interesante en algún momento que llegamos a hacer una de las encuestas y las entrevistas a un colegio. Nosotros hacíamos una introducción para pues, presentar el proyecto a los muchachos y pedir que colaboraran con el documento, etcétera. Y en medio de eso uno va identificando los personajes que hay en el salón de clases, ¿no? Sí. Entonces aparecía el jocoso, el fiestero, el plaguita que empezaba a hacer bulla, bueno, uno entregaba las encuestas, pero empezaban a llenar. Y al final el plaguita es el más bulloso, empezaba a decir, es que yo sí me voy a casar y todo, pero vos, tan fiestero, tan no sé qué, y decía, sí, es que yo soy muy serio, yo pienso en el futuro con seriedad y yo me voy a casar y tener hijos. Y uno decía, uy, pero quedó roto totalmente el imaginario de que estos muchachos no tienen seriedad en la vida, están pensando algo en el futuro, no están pensando y están pensando en el matrimonio. Esa es la primera conclusión, pero yo creo que hay muchas otras y otros mitos que también quisiera que nos contaran. Vamos a hacer una pausa, mensajes, y al regreso seguimos hablando de esta investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana, el Instituto para el Matrimonio y la Familia. Ya regresamos. Mantengan el fuego encendido, jamás permitan que se apague. Lo que pasa es que uno no puede aprovechar los medios de comunicación para hacer esto, pero yo a Camilo lo puse en cintura justo en el programa anterior que tuvimos aquí al Centro de Formación, que tiene una casa maravillosa como para matrimonios. Qué rico. Entonces yo dije, bueno, Camilo. Entonces él se asustó mucho al comienzo, pero después yo creo que cayó en la cuenta de que la novia podría estar viendo el programa. Sí, claro. Ahí fui más prudente. Entonces dijo, claro que sí.
¿Cuánto tiempo de novio ya, Camilo? Ya 9 meses. 9 meses de novio. Ajá. Pues le podríamos hacer la encuesta a Camilo. Yo no sé si pasó por la encuesta. No, mi Sí, novia ya pasó, respondió la encuesta. La novia ya Mi Sí, novia ya respondió. respondió la encuesta. Pero claro. eso es Y yo no la leí. Usted hizo entra en la toda una yo- investigación, usted montó toda una investigación para saber que si... Para ver ya- si me conviene o no me conviene. No, para saber si ella se quería casar y poder ya... Muy bien. Pero yo mire, no leí la, no, la él encuesta. no leyó, de- eso sí sería un sesgo, pero nosotros ya lo tenemos en la investigación, que es parte del producto de la investigación, es que Camilo llegue al altar, ¿sí o no? Porque si no, ¿de qué van a investigar? Lo Sí, que muy sí es bien. verdad, Alejandro y colegas investigadores, es que uno en la vida tiene que casarse con algo. O sea, el matrimonio es una opción, es una vocación particular muy especial, iluminada por Dios, revelada inclusive en la Sagrada Escritura y fortificada a través de la gracia y del sacramento del matrimonio. Pero uno en la vida se tiene que casar con algo, apasionadamente con el trabajo, con el deporte. El hombre con no alguna puede no actividad. casarse con él. Pero hay una necesidad de donación. Sí. Y eso Sí. queda claro también en las investigaciones. Nosotros tenemos una necesidad de darnos a otro y de recibir de otro, de vivir en comunidad. Porque ¿quién es el que no vive en comunidad? Aquel que tenga propiamente un problema mental, obviamente, un antisocial que es un peligro para la sociedad, pero de resto todos tenemos que estar viviendo en sociedad. Y es otro de los elementos interesantes que nos da a conocer esta investigación. El hombre es gregario por Es naturaleza. gregario, sí. ¿Qué otros mitos, qué otras realidades investigaron? Así yo creo que podremos hablar de unas 2 o 3 importantes que hayan descubierto en la investigación. Muy bien, yo sí quisiera referenciar que algunos jóvenes, por ejemplo, y algunas parejas, todavía tienen, digamos, esa condición de referenciar la vida matrimonial, la vida en pareja, bajo la condición de la convivencia, algunas, digamos, preocupaciones, incertidumbres frente a esa parte relacional, que es parte del ser humano. Relacionarse con otro, permitirse la convivencia cuando ese otro llena, me genera completud y deseo permanente bajo la condición de la convivencia. Yo creo que la sociedad de hoy indiscutiblemente vive amenazas y por eso muchos de los jóvenes que no contestaron, que no, afortunadamente no fue la mayoría sino la minoría, expresan temor frente a lo que se ha escrito tanto en otras investigaciones, se han dicho tantos autores, frente a una sociedad líquida, una sociedad que no permanece sino que fluye, entonces vinculan las relaciones afectivas, ¿cierto?, en el temor de que esto es hoy, mañana ya no va a durar, ella me quiere hoy pero mañana no va a durar, entonces es parte de una sociedad de consumo, una sociedad debilitada por otro tipo de valores que hacen parte de un modelo económico, de una sociedad con otras condiciones. Entonces yo Hay diría temor que del usar, tirar que dice el Sí, Papa. el muy desechado. bien, de ser Es- desechado. Entonces algunos tienen, digamos, esa valoración del matrimonio por, digamos, unas ideas que te llegan de afuera y que te dicen, no va a durar, ¿para qué voy al matrimonio? ¿Para qué voy a la iglesia? Puede que mi familia lo piense, que es un valor importante, que lleguemos al matrimonio en esta relación de pareja, pero ella no piensa así porque viene tal vez de otras creencias, de otras costumbres, de otras ideas, y la sociedad se ha encargado mucho de imprimir en los jóvenes de hoy y en las parejas contemporáneas algunos temores en ese sentido, de lo impermanente de las O relaciones. sea, la mayoría quiere casarse. Perfecto. Entre los que no quieren casarse se descubre que no se quieren casar porque tienen estos temores. Temores. De que estamos viviendo unos valores muy líquidos, no sólidos, y entonces sólidos. el matrimonio se traslada a la relación de pareja, esa liquidez, Liquidez, sí, sí. Esa liquidez, Y esa esa impermanencia. insolvencia. Sí, muy esa bien. falta de sustento, y entonces no va a durar. Entonces, ¿qué sentido tiene casar? Es otro Muy de bien. los... Otra de las cosas que temas. aparecen, porque entonces también exploramos obviamente en las respuestas aquellos que no llegan o no piensan llegar al sacramento del matrimonio, ¿por qué lo hacen? ¿Cuáles serían esas percepciones, esos temores, esas angustias que le genera el sacramento del matrimonio no querer llegar a él? Que aunque fue la minoría, yo creo que hay que atender eso, porque precisamente nos muestra una realidad social que precisamente también la investigación quiere abordar, partiendo de sus productos, y es generar una guía, un formato, una forma de instrucción en la formación de los novios y de las parejas hacia el matrimonio de una manera diferente. Nosotros, y la preocupación básicamente viene del orden de sacerdotal, que el padre es el que ilumina toda la investigación, y es
¿Cómo estamos formando a las parejas para que lleguen al sacramento del matrimonio de una manera más sólida, más tranquila, digamos, reposados en la fe, con una seguridad que les daría la capacidad de responder por un proceso que se arranca y que seguramente va a tener altibajos? Y ahí eso es una preocupación que se ha tenido y pensamos que uno de los productos de la investigación sería fortalecer los procesos de formación previos a las parejas para que lleguen muy convencidas al sacramento del matrimonio y no lo derrumbe pues cualquier situación que se pueda presentar. Pero también pensar que todo lo que tiene que ver con el clero, los agentes pastorales y todo, tenga mayores fortalezas para acompañar las parejas. Frente a eso estaríamos pensando en unos productos audiovisuales, cartillas, material, que le permita pensar a las parejas que es posible llegar al sacramento del matrimonio y vivir en él a pesar de los avatares. O sea, la investigación no va a terminar en la investigación va a arrojar Unos ideas, productos, ideas Sí, sobre... y abre también las puertas para en un futuro fortalecer, por ejemplo, también espiritualmente a las parejas que ya están viviendo el sacramento del matrimonio. O sea, que no llegaron al altar, terminó pues la celebración y hasta luego, hasta ahí llegó el acompañamiento de la iglesia, no, sino que sea algo más profundo que los fortalezca a ellos en medio de los altibajos propios pues, una de las la vida debilidades normal. que el sínodo planteaba era precisamente eso, ¿no? El sínodo de la familia que nos dio Amoris Leticia, Sí, Amoris que la Leticia. estamos estudiando aquí en el programa también Qué bien. los días viernes, es eso, que se tenía un cursillo prematrimonial de 2 o 3 días, y eso que a veces las parejas decían no lo podemos hacer en uno, y ya, y ese era el acompañamiento supuestamente previo, y luego el del matrimonio, 0 acompañamiento. Ahora yo creo que ya todas las iglesias del mundo están encaminadas a hacer una preparación mucho más extensa para el matrimonio, incluso para descubrir la vocación y saber si sí es esa la vocación. Muy bien. Porque un joven puede decir si yo quiero, también por el imaginario que tenemos, También, que es que claro. todos nos tenemos que casar, y no necesariamente todos nos tenemos que casar. Tal vez algunos podrán ser consagrados o religiosos, y es una vocación que si no le permite descubrirla, pues no la va a hacer efectiva y no va a ser feliz en la vida. Hay vocaciones, el Señor imprime en cada corazón vocaciones, y hay que saber descubrir, como hay tantos otros que se casan sin la vocación del matrimonio, y es también muy lamentable que una persona llegue al matrimonio sin tener la vocación, o de ser padre sin tener la vocación de ser padre. ¿Cuántos niños abandonados precisamente por eso? Porque no se descubrió a tiempo, antes de esa vocación. Entonces no es solamente la intención es importante, y eso más o menos da un panorama, pero luego es la preparación a descubrir esa vocación. Un discernimiento. El sí. discernimiento. O sea, no es empujar a todo el mundo, Sí, no es promocionar el empujar, matrimonio. Mire que es interesante y vender la idea. Sí, ¿no? no. Ya Por eso- si se descubre que la vida la ve mejor en pareja, si se descubre que la vida está mejor compartida, que me parece que es claro que es más fácil con la pareja o con la familia propia, entonces ahí sí acompañar, y el sacramento del matrimonio entonces ya hace esa unión muy grande y la vuelve una, o sea, a las dos los vuelve una persona, que eso me parece increíble, Una ¿no? sola Es carne. una cosa muy bonita. Entonces, acompañar en la vocación, llegar al matrimonio y luego seguir acompañando. Amoris Leticia trae esa novela. Amor y Leticia, para mí es el cursillo prematrimonial. Claro. Sí, sí. Ahí nos pone ese reto del Papa Francisco. Dice, la iglesia y todas las instituciones de la sociedad tienen que ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, muy rico el matrimonio, pero a ver el acompañamiento. Yo pienso que ese es uno de los desafíos hoy para la iglesia, ¿cierto? Porque de alguna manera, digo yo de alguna manera, porque desde 1980 con la Familiaris Consorcio Juan Pablo II ya se instauraba pues esto de la preparación al matrimonio, que según mi percepción pues se hizo, pero muy somera. Se olvidaba. Por eso lo que decías ahora, Alejandro, pues sí, se creía que 2 o 3 días, pero ahora Amoris Leticia sí nos pone, pero decir, Más bueno, esto es en incisivo, así. serio, ¿no? Y nos pone a decir, esto hay que hacerlo, pero en serio, Claro. en serio. En serio, Y desde da los derroteros de cómo se debe de hacer. Por eso yo creo que el Papa es lo que Dios en este momento nos dice, vea, lo que ustedes necesitan ahora es Escúchenlo. escúchenlo. Que es como Entonces, escuchar al mismo Señor. Muchas Sí. gracias, se nos acabó el tiempo. Yo no sé si quedaron muchas cosas pendientes. Seguro Hay que sí, pero bueno. Sí, Seguramente. quería decir otra cosa, pero bueno, otro día. Una idea que tenga, padre, así para que lo dejemos pendiente como programa.
una idea de algo que haya resultado en la investigación, que no haya podido decir y que quiera decir. Una idea que tenemos es que podemos, a partir de la investigación, crear un instrumento nuevo y pastoral para que cuando a los párrocos le lleguen los que ya están casados, decir, estamos en una crisis y necesitamos que nos acompañen. El Instituto para el Matrimonio y la Familia y la Arquidiócesis te pone este instrumento para que fortalezcas tu relación. Y también algún día me gustaría que nos invitaras para hablarte de Focus, que prepara a los novios desde su realidad humana para el noviazgo. Y ese estudio que hemos hecho nos dice si esa relación es viable o no. Y a mí me gustaría poder explicar que un novio diga, mire, yo pensé que sí tenía una buena relación con esta chica y resulta que esto arroja que es mejor que lo dejemos quietecito. Es muy interesante eso. Muy bien, pues invitado, padre. Vamos a buscar el momento y volvemos a hablar de Focus. Sí. Muy bien. Voy en la línea del padre, explorar la vocación. Usted lo toca de una manera magistral. No todos tal vez están preparados y por eso hoy encontramos algunas familias en crisis. El acompañamiento de la Iglesia es fundamental. Para el Instituto del Matrimonio y la Familia, para el Instituto de Humanismo Cristiano, esta investigación va a dar luces. Esperemos que esas luces iluminen la ciudad de Medellín y con la visita del Papa va a ser mucho más providencial todo este proceso. Felicitaciones y adelante. Bueno, gracias. Alejandro, esta entonces es un llamado para tomar seriamente la vida. Y si Dios nos llama al matrimonio, bueno, ánimo, con la oración vamos a saber discernirlo. Ya respondí. Ya respondió. Muy bien. Yo sé que lo van a recibir con un abrazo muy grande ahora en la casa. Sí, yo creo. A ustedes muchas gracias por la sintonía. Esperamos que sea de su interés. Los esperamos en el calor del fuego. Chao.